Eh, la semana antepasada, estábamos hablando de cómo, ¿se acuerda? El rey Saúl, pues había tenido temor de anunciar el reino. Y hablábamos de cómo este hombre es un hombre, o fue un hombre lleno de temor en su corazón. Y yo creo que Saúl, en todo el tiempo que fue rey, nunca pudo superar el temor. Si no mal recuerdo, no tengo el dato tan preciso ahora en la cabeza, pero fue rey entre 30 y 40 años. Imagínese un rey que reinó, que gobernó 30 o 40 años y que nunca haya podido superar el temor. ¿Cómo son las decisiones de una persona que vive en temor? ¿No? Eso es lo que tendríamos que pensar, cómo es la vida de una persona que el temor en su vida es una constante. Y decíamos que, entre otras cosas, una de las explicaciones pudo haber sido que no tuvo un padre que lo afirmara, y decíamos que pues el trauma en casa hizo que este hombre viviera todos los días de su vida con temor. Y uno puede ver cómo empieza con temor y cómo termina con temor. Y cómo el temor lo fue llevando de mal en peor. Como se dice coloquialmente, de Guatemala a Guatepeor. Y usted puede ver cómo terminó el rey Saúl, ¿no? Y eso decíamos que el temor imprimió en su corazón algo tan fuerte que nunca pudo adoptar la identidad cristiana, vamos a decirlo así, realmente en su corazón. Y hay veces que en nuestras vidas la identidad cristiana se ve limitada por emociones y por sentimientos que traemos y que obstaculizan que podamos adoptar la identidad cristiana plenamente. Yo les he dicho anteriormente que cuando recién me casé, y sobre todo a los hombres nos pasa que cuando nos casamos, como que tarda en caernos el 20 de que estamos casados. Y más cuando eres papá, como que no, bueno, yo, no sé los demás varones, pero a mí como que me costaba trabajo hacerme a la idea que estaba casado y que fuera papá, como que no, pues yo así como que lento, como que me tardé tiempo en adoptar totalmente la identidad como esposo y como padre. No sé si a usted le pasó, pero a mí me costó trabajo. Yo todavía quería hacer cosas de chavo, de soltero, cuando pues ya no. Y ese tránsito de identidad de soltero a casado me costó trabajo y tuvo unas consecuencias por no haberla asumido a tiempo. Y lo mismo digo yo, que cuando uno es cristiano, tiene que rápidamente adoptar la identidad de cristiano, la identidad de hijo de Dios. Es fundamental, porque también he dicho en reiteradas ocasiones que, y lo digo así, por favor, nadie se me vaya a molestar, a sentir, si anda por esos lados, por favor que nadie se vaya a sentir ofendido, pero la burla hacia los homosexuales no es porque sean homosexuales, sino porque muchas veces son hombres, pero que quieren parecer mujer y tienen esa como doble identidad. Y eso es lo que causa, o lo que es motivo de risa, o lo que es motivo de burlas. Y lo mismo pasa con un cristiano que no adopta plenamente la identidad cristiana. Nos vemos raros, nos vemos chistosos, nos vemos mal. Así es que esta prédica se llama Sal del closet. No, no es cierto. No es cierto. Sal de tu enorme closet. No, no es cierto. No. Pero si alguien tiene y se siente necesitado de hacerlo, hágalo, por favor. Es una broma, Y veíamos con el rey Saúl que dice la Biblia que era un hombre muy alto, muy guapo, muy fuerte, muy destacado, mucho más destacado respecto del promedio del pueblo, y dice la Biblia que estaba escondido atrás del equipaje. Y decíamos, imagínate un hombre guapo, altote, fuertote, escondido atrás
escondido en el equipaje porque le daba miedo asumirse su identidad de rey. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se ve el varón que manda a su mujer por delante para que hable con los del Coppel? Vas, vieja, vas. Pues, ¿cómo se ve? ¿No? Se ve. Pues se ve. ¿Cómo se ve, hermana? Pero qué pena, ¿no? Se ve muy mal, se ve muy mal. Iba a decir algo, pero me lo guardo. Y Saúl estaba así, por miedo, nunca pudo adoptar adecuadamente su identidad de hijo de Dios. Y decíamos que hay muchas cosas que nos condicionan para realmente asumir el papel que nos dio que Dios nos dio en esta tierra, y el papel no es otro, escúchame, que rey y sacerdote. La identidad que Dios ha impreso en ti, la identidad que Dios ha designado para ti, es que seas rey y que seas sacerdote, y es necesario que quites todo trauma, que quites todo temor, que quites todo lo que estorbe, para que adoptes esa identidad plenamente. Somos reyes y somos sacerdotes, pero muchas veces no adoptamos esa identidad. Bueno, hoy voy a seguir con esa idea de adoptar la identidad, pero veámoslo a partir de otro personaje, porque no solamente el miedo es lo que nos impide adoptar la identidad, sino que hay otras cosas que también nos impiden adoptar esa identidad. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Jonás. Y de ahí salió la expresión famosísima de ¡ay, Jonás! No sé. Abre tu Biblia en el libro de Jonás. ¿Quiere la página? Eso. Esta ni página trae, creo. No, no trae. No trae páginas, ¿Cómo esta Biblia no trae numeración, pero tiene un índice? No puede ser. A ver. No, pues no. Bueno. Capítulo 1 de Jonás, vamos a leer, vamos a introducirnos en la historia, vamos a entender un poco quién es el personaje y vamos a decir algunas cosas respecto a él y cómo es que Jonás tardó en adoptar la identidad que Dios le había dado y cuáles son las consecuencias de ello. Dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjate que Dios le da una orden a Jonás, y la orden es muy sencilla: ve y predica. ¿Cuál es la orden que Dios le dio a Jonás? Ok, dile a tu hermano: Dios te dice ve y predica. Ve y predica. La instrucción que Dios te está dando es ve y predica. Punto. ¿Está difícil de entender? Está sencillísima de entender. Así de sencillo, así de sencillo. Si Dios quisiera que tomaras un curso de evangelismo, créeme que lo incluiría en la Biblia, pero no dice que antes de predicar necesites un curso de evangelismo, no dice eso. Simple y sencillamente dice ve y predica. Alguna ocasión alguien me dijo: pastor, denos un curso de evangelismo. Y ves, yo me quedé así de, ni hay, ¿no? Seguramente sí hay, ¿no? Pero pues, ¿cómo le das un curso de evangelismo? Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Fíjate que aquí hay una similitud entre Saúl y Jonás. Mientras que Saúl se esconde, ¿qué hace Jonás? Pues exactamente lo mismo, huye, trata de esconderse de la presencia de Dios. Dígame por favor si hay alguien que se pueda esconder de la presencia de Dios. ¿A dónde te metes para huir de la presencia de Dios? Más Jonás se esconde de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa que alguien se esconda de la presencia de Dios? Simple y sencillamente que no hace, que no está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Punto. El que no hace lo que Dios le dice que haga, se está escondiendo de la presencia de Dios. Así es que
Si Dios te ha dicho, ve y predica, ve y comparte, ve y sé luz, ve y esto, ve y lo otro, hazlo, porque si no lo haces, te estás escondiendo de la presencia de Dios. Ahora, yo sé que muchos de los que están aquí tienen un llamado de parte de Dios. Yo sé que muchos de los que están aquí han sentido ese llamado en su corazón, pero por alguna razón no están activos en ese llamado. Yo quiero hacerte un llamado nuevamente y decir, hermano amado, hermana amada, actívate, no te escondas de la presencia de Dios. Es necesario que te pongas a trabajar, es necesario que salgas, que te levantes y prediques lo que el Señor te ha mandado a hacer. Dice así, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero el Señor, dice así, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjate lo que dice el verso 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios y echaba al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjate que hay un contraste entre los dos personajes. Mientras que un personaje, Saúl, se esconde por miedo, el otro personaje también se esconde, pero el motivo, lo que hay en su corazón no es miedo, sino otra cosa. Así es que hay quienes no acuden al llamado o por miedo, y hay otros que no acuden al llamado por lo que vamos a decir. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que te glorifiques, Dios. Te pido, Señor, que hables, Señor, al corazón de tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que muevas, Señor, en el corazón, en los corazones de tu pueblo, Señor, lo que tú tengas que mover, Señor. Sea quitado, Señor, todo obstáculo, toda barrera, Señor, para que tu pueblo, Señor, acuda al llamado, Señor, de una vez y para siempre, Señor. Sin duda, sin titubeos, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Y en el verso 6 empieza nuestra historia. Dice así. Dice, y el patrón de la nave. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Mira, hermano, que a veces cuando no acudimos al llamado de parte de Dios, se empiezan a levantar tormentas en nuestras vidas. Cuando en tu vida se esté levantando una tormenta y digas, Señor, pero ¿por qué está pasando esto, Señor? Pero explícame, ¿por qué no entiendo? Y si no estás haciendo lo que Dios te pidió, probablemente la explicación de la tormenta en tu vida se deba a tu responsabilidad. Hay veces que la gente dice, pastor, es que no sé por qué me está pasando esto. Y yo nada más me quedo así, ¿en serio no sabes? ¿Te cae que no? Fíjate cómo, dile al que tienes al lado, el tóxico, dile, el tóxico provoca tormentas. Los tóxicos provocan tormentas. El que es tóxico de la nada genera una tormenta, tal cual Jonás. Muy bien. El patrón de la nave, ¿quién será el patrón de la nave? ¿Quién será el patrón de la nave? ¿Quién es el patrón de tu nave?
Ah, muy bien, muy bien. El patrón de la nave es Cristo, hermano. El patrón de la nave es Cristo, que te dice, dormilón, despierta, ponte a trabajar, dormilón, haz lo que te mandé a hacer, dormilón. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Como que la suerte estaba indicando que la causa de la tempestad era Jonás. Verso 8. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y fíjate las preguntas que le hacen a Jonás. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Yo te pregunto en esta mañana, declárame, ¿qué oficio tienes? Declárame qué oficio tienes. Declárame qué oficio tienes. ¿Quién me quiere declarar qué oficio tiene? Qué mala respuesta. Dice, entonces le dijeron ellos, declárame ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Fíjate la respuesta que da Jonás. Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor de los cielos que hizo el mar y la tierra. Pregunto, ¿Jonás respondió a la pregunta que le hicieron? No respondió a la pregunta que hicieron. Respondió otra cosa. Le están preguntando concretamente qué oficio tienes y qué debió haber respondido él. Yo soy profeta de Dios. Pero Jonás dijo cualquiera otra cosa. Jonás le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pregunto, ¿Jonás le temía a Dios? Pero por supuesto que no, porque alguien que le teme a Dios hace lo que Dios le pide que haga. Punto y se acabó. Lo demás es rollo. Si en tu corazón hay ese temor reverente a Dios, es muy sencillo. Obedece la palabra. Si tú tienes un llamado, si Dios te ha dado un llamado, es muy sencillo. Obedece la palabra sin rollo. Cuando en la Biblia hay una pregunta o se refiere al oficio, la palabra oficio es la palabra o es una palabra similar a nombre. Cuando en la Biblia hay un nombre, normalmente es el oficio que tiene una persona. Es la asignación que Dios le da a esa persona y por eso un nombre determinado. Así es que los ninivitas, la gente del barco le está preguntando a Jonás cuál es su nombre. Y nombre y oficio son exactamente lo mismo en el hebreo. Y también le preguntan a Jonás, ¿por qué estabas huyendo de la presencia de Dios? Fíjate entonces cómo Jonás tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que no puede adoptar la identidad que Dios le designó para él, no la puede adoptar. Y porque no la puede adoptar, rechaza esa identidad, está huyendo de esa identidad. O sea, hace que, como lo hemos dicho anteriormente, era un cristiano de la secreta. Quería viajar en el barco de incógnito. Hermano amado, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios ha puesto en ti,
Tú no puedes viajar en esta tierra de incógnito. Tú tienes que viajar en esta tierra adoptando plenamente tu identidad en Cristo, que no es otra cosa más que ser profeta de Dios. El que anda haciendo otra cosa es porque no ha adoptado la presencia de Dios, su designio divino. Ahora, esta identidad tiene que ver con el propósito que Dios te ha dado. Por eso es tan fundamental que como hijos de Dios entendamos el propósito por el cual fuimos llamados, que no es otra cosa más que hablar del reino, no es otra cosa más que pregonar su palabra. Ese es el propósito que Dios nos ha dado. Hermano amado, tú puedes hacer lo que quieras, pero siempre con tu identidad de hijo de Dios. ¿Pastor, es malo ir a fiestas? ¿Pastor, es malo esto? No me preguntes eso. Es una cosa que tú te tienes que responder de acuerdo a tu identidad, de acuerdo a tu identidad, de acuerdo a tu propósito. Ahora, date cuenta lo siguiente. Jonás está atravesando una tormenta. Hay un clima de tempestad en la vida de Jonás. Hay un clima de tempestad por donde Jonás está. ¿Y qué está haciendo Jonás? Está dormido. Hermano amado, date cuenta que este mundo está en tempestad. Por favor, date cuenta, este mundo está en tempestad. ¿Y sabes por qué está en tempestad? Porque los hijos de Dios, los profetas de Dios, estamos dormidos. Por eso este mundo está así, porque tú y yo estamos dormidos. Tú y yo estamos en esta tierra para cambiar el clima, para calmar la tempestad. Para eso estamos aquí. Pero si no adoptamos esa identidad, el clima todo el tiempo va a ser de tempestad en esta tierra. Ahora, déjame decirte algo. Yo creo que la identidad de Jonás está eclipsada por su soberbia. La identidad de Jonás está eclipsada por su soberbia. El propósito de Jonás no se está cumpliendo por su soberbia. Jonás no está haciendo lo que Dios le dijo por su soberbia. Iba a decir orgullo, pero me acordé que este es el mes del orgullo. Entonces dije, no vaya a ser que alguien diga que el pastor ya está hablando de cosas raras. Mi hermana cumple años el 24 de este mes, el día de San Juan. Y hace 2 años fuimos a México a festejarla y se nos ocurrió ir a la Ciudad de México en Avenida Reforma. Y no sabíamos que era el desfile del orgullo. No. Muy impresionante. Muy impresionante. Estas niñas estaban aterradas. Aterradas. Jonás es un profeta que tiene orgullo espiritual, que tiene soberbia espiritual. ¿Habrá alguien aquí con soberbia? No es fácil distinguir la soberbia. No es fácil distinguirla. No es fácil distinguirla. Yo le he preguntado a Dios, ¿cómo se distingue la soberbia? Señor, examina mi corazón. Y no es fácil distinguirla. Porque hay una línea muy delgada entre el orgullo bueno, la autoestima, y hay una línea que divide la autoestima de la soberbia, del orgullo malo.
Y ahí vamos. Verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho qué? ¿Por qué has hecho qué? ¿Por qué has huido? ¿Por qué te escondes? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y fíjate lo que responde. Fíjate lo que responde. Y aquí se pinta de cuerpo entero qué significa la soberbia. Y él responde así, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pregunto, ¿era correcto lo que estaba diciendo Jonás? ¿O era incorrecto lo que estaba diciendo Jonás? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Hermano amado, lo que estaba diciendo Jonás era incorrecto. Otra vez, ponme toda la atención. Lo que estaba diciendo Jonás era incorrecto, porque este es el razonamiento de un soberbio. Este es el razonamiento de un soberbio. El soberbio se victimiza. El soberbio se pone como el protagonista de la historia. Pero Jonás no era el protagonista de la historia. El mal no había venido por él. Había venido en todo caso porque no hizo lo que Dios le mandó. No por él, sino porque no hizo lo que Dios le mandó. Y parece lo mismo, pero no es lo mismo. Pregunto, ¿no era más fácil? ¿O qué era más fácil? Decirle a los marineros, a ver, échenme al mar. ¿O qué era más fácil? A ver, ¿saben qué? Dense la vuelta y regrésenme. ¿Qué era más fácil? Por regresarse a hacer lo que Dios le dijo. ¿Qué tiene que ver aventarse al mar? Él se aventó al mar o lo aventaron al mar, pero esa no era la respuesta correcta porque el soberbio se victimiza, el soberbio se pone como el protagonista de la historia. No es así. Quiere decir que la soberbia, escúchame, la soberbia anula lo correcto por ponerse la persona en el centro. Ahorita voy a dar un ejemplo para que quede más claro. El centro de la historia es lo que Dios le dijo a Jonás que hiciera. Repite conmigo, el centro de la historia es Dios y su palabra. Ese es el centro de tu vida. Escúchame, ese es el centro de tu vida. No es tu vida. No es tu vida, no eres tú el centro de la historia, es Dios y su palabra. Hermano amado, entiéndelo de una vez. No se trata de ti, sino de Dios y su palabra. De eso se trata tu vida, pero tú crees que tu vida se trata de ti, de lo que te pasa, de lo que quieres, de lo que te gusta, de lo que te aflige, etcétera. No se trata de ti, se trata de Dios y su palabra. Y Jonás no lo entiende, y como no lo entiende, se sacrifica. Escúchame, como no lo entiende, se sacrifica. Pero Dios no quería un sacrificio. Dios simple y sencillamente quería ¿qué? Que obedeciera, que predicara, hermano amado. Dios no quiere sacrificios. Simple y sencillamente Dios quiere que obedezcas su palabra, que vayas y prediques a los demás. Eso es todo lo que Dios quiere de ti. ¿Está fácil o está difícil?
Está regalado. Está facilísimo. Y nos complicamos toda la existencia porque queremos hacer nuestra sacrosantísima voluntad. Y cuando se levantan las tormentas, nos queremos sacrificar para que se aquiete la tormenta. Nomás obedece, hermano. Nomás obedece. Punto. Obedece. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. La obediencia implica poner en el centro la instrucción de parte de Dios, no tu vida. No el yo creo que podría ser así, debería ser así. Eso es orgullo. ¿Por qué Jonás no fue a predicar? No, porque él no le parecía ir y predicar a la gente porque sabía que Dios era tan bueno que los iba a perdonar. No le parecía que Dios los fuera a perdonar. Hazme el favor. Él creía que no se lo merecían. A ver, hazme el favor. ¿Cuántos trabajos cuántos problemas no has tenido en la chamba por hacer las cosas como tú crees que son mejor y no como te dice el jefe? Yo he tenido problemas porque me dan una instrucción y digo, no, pero así está mejor o así. Nada más haz lo que te piden. Solamente haz lo que te piden. Te parezca o no, creas que es la mejor forma o no. Simple y sencillamente atiende la instrucción. Pero no se atiende la instrucción porque crees que tú sabes más o que tienes una mejor idea o que tienes un mejor ángulo o que tienes más experiencia. Eso es soberbia. Fíjate cómo algo tan sencillo como la soberbia impide ejecutar adecuadamente las instrucciones. Déjame decirte algo. Si hay tormenta en tu vida, tú no eres el culpable, sino tu desobediencia. Para que tú no te victimices, ay, sí, nadie me quiere, yo siempre la riego. Ese es el soberbio, ¿eh? No, hermano amado. Es lo que haces, no tú. Porque fíjate cómo hay una línea muy sutil entre la soberbia y la victimización. O, digámoslo así, de la soberbia se pasa muy fácil a la victimización. No, es que, no sé, no me contratan, nadie me hace caso. No eres tú. Capaz que es lo que tú estás haciendo o lo que no estás haciendo. Hay una sutileza en eso. No eres tú. Es lo que haces o lo que no estás haciendo. ¿Me explico? Hay un cuentito que les leí a mis hijas muchas veces. Juan Fachas, el lobo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Ya no te acuerdas, Elsa? Bueno, el chiste es que era un lobo que siempre andaba zarrapastroso. Andaba así en actitud y en vestimenta de pordiosero. Y entonces, obviamente, todo mundo lo rechazaba. Y entonces, para que no lo rechazaran, el lobo se empezó a robar las prendas, se metió a una casa y se empezó a robar las prendas de los otros animales del bosque y se las puso. Pero tronaba el saco del conejo, tronaba toda la ropa. Y entonces alguien lo cachó y le preguntó, ¿por qué te metes a robar? ¿Por qué además de zarrapastroso robas? Y dijo, porque quiero que me acepten, no me ven bien. Y el oso le dice, mira, simple y sencillamente lo que tienes que hacer es cambiar tus actitudes y tu manera de ser, no tus ropas. Lo mismo pasa con el soberbio, hermano. El soberbio cree que el problema es él, pero el problema no es él, el problema es lo que hace o lo que no hace. Salud, Carlos. Pero todos juntos para que sea proporcional.
Si temía a Dios, como él dijo, ¿por qué no hacía lo que Dios le decía? Aquí todo el mundo, pues sí, yo soy cristiano, pastor, y no sé qué, y me sé la Biblia. Sí, pero ¿para qué me dices algo que no piensas hacer? ¿Para qué dices que eres cristiano si ni tú te la crees? Si no haces algo tan sencillo como obedecer a Dios. Conocimiento sin nuevo nacimiento produce adormecimiento. Va de nuevo. Conocimiento sin nuevo nacimiento produce adormecimiento. Jonás estaba dormido. Tenía mucho conocimiento. Era el profeta. Pero ¿sabes qué? No había nacido de nuevo. Y cuando se junta el conocimiento sin nuevo nacimiento, produce en el cristiano adormecimiento. Jonás estaba dormido en sus laureles. ¿Por qué? Porque no había sido sometido al tratamiento de Dios. El que no hace lo que Dios le mandó a hacer, va a ser sometido al tratamiento de Dios. Tipo policía judicial. Peor. Bueno, ahorita vamos a ver el tratamiento de Dios. Así lo comparo yo, ¿eh? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? La vieja identidad se queda sepultada y emerge la nueva identidad. Así de sencillo. La vieja identidad se queda enterrada y emerge la nueva identidad. Jonás no podía hacer lo que Dios le dijo porque no había adoptado la nueva identidad, que era ser profeta. Esa era su identidad. Muy bien. En el capítulo 2, ahora, ¿qué significa un cambio de identidad? Que dejes de ser tú para que Dios emerja. Así de sencillo, que dejemos de ser nosotros para que Dios emerja. Jonás prefirió sacrificarse, pero no arrepentirse. El soberbio prefiere sacrificarse antes que arrepentirse. ¿No dice la canción, antes muerta que sencilla? ¿En serio? ¿Tú qué prefieres? ¿Sacrificarte o arrepentirte? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo una fricción con el director de la escuela de Elsa y me maltrata y me ningunea. ¿Por qué él es cura? Yo soy pastor. Pónganse el caso. El orgullo es el siguiente, que yo, por la ofensa que me hizo el sacerdote a mí, o el director a mí, el orgullo es que yo deje de mandar a mi hija a la escuela. Eso es orgullo. ¿Por qué es orgullo eso? Porque lo correcto es que ella siga yendo a la escuela. Lo incorrecto, el orgullo es ponerme en el centro a mí. Mi ofensa, lo que yo sentí. No, hermano amado, Dios nos dijo, haz esto es lo correcto. Independientemente de cómo te traten, independientemente de cómo te vaya en la vida, independientemente de lo que pienses y de lo que creas. Hermano amado, yo no entiendo la persona que no le está yendo bien en la vida y lo primero que hace es alejarse de Dios, alejarse de la iglesia. ¿Qué tiene que ver?
¿Por qué se van de la iglesia cuando no les está yendo como ellos quieren? ¿Por qué? ¿Por qué? Por soberbia, porque ellos creen que se merecen, ellos creen que Dios está equivocado, ellos creen que es soberbia, es soberbia. Hermano amado, si no te está yendo bien, lo menos que debes de hacer es alejarte de la presencia de Dios. Continúa y reflexiona, Señor, ¿estoy o no haciendo lo que tú me dijiste que hiciera? ¿Por qué Jonás no obedeció? Ya dijimos que por orgullo. Pero puede tener como varias manifestaciones el orgullo. Lo primero que se me ocurre es que, fíjate, Jonás vio que Nínive tenía dos características la ciudad. Era una ciudad sumamente grande. Y dos, era una ciudad sumamente mala. Entonces Jonás vio el tamaño de la empresa, vio la dificultad de la empresa y dijo, no, no la voy a armar. Eso es soberbia. ¿Por qué es soberbia? ¿Por qué es soberbia? Parece que no, pero es soberbia. ¿Por qué es soberbia? ¿Por qué qué? Exactamente, porque no se trata de ti. No se trata de lo difícil que es, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios te dijo, haz esto, punto, punto. Y él creía que estaba muy difícil la cuestión para él, pero él está pensando que él lo tiene que hacer. Eso es soberbia. Él se sigue poniendo como el protagonista de la historia, no es el protagonista de la historia. No es. Nosotros no somos los protagonistas de la historia. Y entonces, el orgullo aparece como miedo a exhibir la incapacidad. Miedo a exhibir que no voy a poder. Esa es la sutileza del orgullo. Que en realidad el orgullo es un mecanismo de autoprotección. Era un miedo a no dar el ancho. ¿Quién en la historia, si no el Señor Jesús, ha sido el único que ha dado el ancho? Jesús nada más. Todos los demás ni cerca de dar el ancho, hermano. Ni cerca. Por grandes que sean. Y luego, también es cierto que Jonás dijo, no, esos ni se lo merecen. ¿Para qué les predico si ni se arrepienten? ¿Para qué les predico si son sumamente malos? ¿Para qué les predico si me caen gordos? Tienes un amigo que tú sabes que le tienes que predicar, pero no le has predicado porque te cae gordo. Tienes un amigo o un familiar que tú sabes que le tienes que hablar de Dios, pero no lo has hecho porque te hizo algo. Examínate. Si es así, estás actuando orgullosamente porque no estás haciendo lo que Dios te pidió hacer. Las conversiones no dependen de nosotros, dependen de Dios. Muy bien. Orgullo es la anulación de lo correcto o el propósito por una ofensa personal. Es ponerse por encima del propósito ante una situación personal. Eso es orgullo. No hacer lo correcto por ponerte
tú como el centro de la historia, a pesar de que efectivamente te hayan ofendido o lo que tú gustes y mandes. ¿Cómo me vería yo si mañana me peleo con mi pastor y porque me peleé con mi pastor ya no vamos al evento? ¿Cómo me vería? Como un soberbio orgulloso de lo peor, porque lo que importa es la iglesia, yo no. ¿Te das cuenta? El orgulloso se victimiza, incluso se sacrifica, pero no se arrepiente. Pero no se arrepiente. El orgulloso intoxica el ambiente. Por nada provoca una tormenta. ¿No provocó Jonás una tormenta? ¿Cómo distingues un orgulloso que hace tormentas donde no las hay? Hace lío donde no lo hay. Algo tan sencillo lo hace enorme. Ese es un orgulloso. El orgullo es la adolescencia no superada. Pero en el capítulo 2, el subtítulo debería de ser el método de Dios para quitarle lo soberbio a alguien. Que no es el Tehuacán, sino la cabeza en el excusado, literal. El capítulo 2, usted léalo, no lo vamos a leer completo, pero en el capítulo 2, fíjate lo que dice aquí, verso 12 del capítulo 17, perdónenme. Capítulo 1, verso 17 dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, porque escúchame, hermano, para el soberbio no es suficiente que haya una tormenta en su vida. El soberbio necesita más. El que es soberbio no tiene con una tormenta, necesita más. Necesita que la agarren su cabecita y la metan al retrete de policía judicial. Y eso pasa en el capítulo 2, porque en el verso 17 dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, porque no fue suficiente con la tormenta. Hermano amado, es necesario nacer de nuevo. El capítulo 2 representa el nuevo nacimiento, porque nótese cómo Jonás es sumergido hasta el fondo del mar, hasta las entrañas de la tierra. Y eso significa nuevo nacimiento. Así es que tú puedes leer con calma el capítulo 2, y el capítulo 2 son puras conclusiones de Jonás después de haber nacido de nuevo. Es un capítulo de conclusiones. Es un capítulo. Jonás, después de la tormenta y después de nacer de nuevo, empieza a decir sus conclusiones. Voy a leer algunas de sus conclusiones. Dice Jonás en el versículo 5 del capítulo 2. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Nota cómo el problema de Jonás es que tenía la cabeza enredada. El cristiano que no obedece es porque tiene la cabeza enredada en 1000 cosas. Hermano amado, ve y predica. Punto. Lo demás, no te enredes. Solamente haz eso. Verso 8. Fíjate lo que dice en el verso 8. Otra de las conclusiones de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que el orgullo
Tu propósito es una vanidad ilusoria y cuando tú decides seguir tu propósito y no el propósito de Dios, estás decidiendo abandonar la gracia de Dios. Cuando te pones en el centro tú, para Dios, eso es una vanidad ilusoria. Nuestra vida es una vanidad ilusoria. Si Dios decide, mañana ya no estamos, hermano. Y todo lo que hicimos, todos nuestros planes se fueron lejos. Es una vanidad ilusoria, pero el propósito de Dios permanece. Y eso es lo que tenemos que seguir. Las vanidades ilusorias te llevan a abandonar el propósito de Dios. Pero el verso 9 es el que me interesa de las conclusiones de Jonás. Fíjate, el tercer y el cuarto renglón. Fíjate lo que dice. Después de que Jonás fue sometido a los separos de la policía judicial de Dios, dice lo siguiente. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y Jonás hizo una super predicación. Y se preparó y estudió y estudió y estudió. Hizo una super predicación. Hizo, ¿eso dice? No dice eso. ¿Qué dice? Nomás abrió la boca. Pero sin soberbia. Pero sin soberbia. Es una enorme diferencia. Solo hizo lo que Dios le pidió sin orgullo, sin ponerse en el centro. Predicar la palabra de Dios significa poner en el centro el mensaje de Cristo. Nada más. Eso es todo. No importa si te luces, no importa si te aplauden, no importa si te ven, no importa nada. Simple y sencillamente la palabra de Dios. Punto. Si Jonás tuvo que haber empleado mucho tiempo preparándose, si Jonás hubiera tenido que emplear muchísimos recursos para predicar a Nínive, te voy a decir que Jonás le hubiera quitado la gloria a Dios. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. La salvación, la gloria es de Él, hermano. Abramos la boca solamente para decir, mira, este es el mensaje del Evangelio, punto. Póngase de pie, por favor.